Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo también quiero, como no puede ser de otra manera, pues unirme a todas las expresiones de solidaridad, ¿no?, con todas las víctimas y afectados del accidente, y además aprovecho también para decirles que mi grupo, y supongo que todos los demás, por supuesto, estamos a su disposición para todo aquello que consideren que sea necesario avanzar en temas de la investigación y el esclarecimiento del accidente, y aparte los derechos que les asisten como víctimas. Y sobre esto, sobre el accidente, era sobre lo que quería centrar esta breve intervención, porque también agradezco, por supuesto, a los señores presidentes de Adif y de Renfe que hayan comparecido, pero francamente sí he de decirles que me ha desconcertado su exposición. Y me ha desconcertado porque precisamente era una comparecencia sobre el accidente y es de lo que menos han hablado ustedes, por no decir que han pasado de puntillas. Es decir, nos han explicado muchísimas cosas, han sido intervenciones largas, muy detallistas, incluso nos han dado tanta información que en algunos momentos era difícil seguirles lo que estaban relatando, pero sobre todo había momentos en que yo al menos no he captado qué tenía que ver esto con la cuestión. Es decir, la cuestión es por qué se produjo el accidente de Santiago. Aquí, evidentemente, hay responsabilidades de diferentes tipos, las hay de tipo técnico, las hay de tipo político. Entiendo que los comparecientes no tienen por qué entrar en las cuestiones de tipo político, que supongo que mañana podremos abordar con la señora ministra, pero hay una serie de preguntas que creo que todo el mundo se hace, la opinión pública en general se hace, y que yo creo que sus comparecencias no aclaran. Incluso diría que en algunos momentos oscurecen. Y me refiero a cosas como las siguientes. Vamos a ver. La cuestión central, que ya han tocado también antes otros diputados, pero que, en fin, a la que me quiero sumar porque me parece que es la realmente relevante, es la siguiente. ¿Hay un tramo en esa línea de ferrocarril donde todo depende absolutamente del maquinista, donde no existe ninguna otra medida de seguridad adicional? Esta es la cuestión. Es decir, en realidad todo lo que ha ocurrido es consecuencia de una mala conducción, pero no había ningún tipo de sistema externo que pudiera corregir esa mala conducción allí. Es decir, el sistema ASFA, dejando ya de lado el asunto que ya se ha hablado del RTMS, el sistema ASFA en ese tramo curvo donde se produce el accidente realmente no es operativo, no funciona, el frenado automático por exceso de velocidad no funciona allí. ¿Por qué? Porque no había una baliza. ¿Por qué no la había? ¿El maquinista tenía suficiente información sobre que estaba en un tramo de velocidad limitada? ¿En qué punto está la última señal que tiene el maquinista para saber que tiene que empezar a frenar? No lo han dicho. O antes han hecho, bueno, el señor presidente Adif, Ferrer, ha hecho un relato muy detallado de la serie de señales que hay en la bifurcación de Agandaira, según he apuntado, pero en realidad en lo que es el tramo donde ocurre el accidente seguimos, yo al menos, sigo sin saber si había señales suficientes y dónde estaban. Y creo que esta es la cuestión relevante, porque si la situación es que tenemos un tren a 190 o más kilómetros por hora en un tramo donde la velocidad máxima era de 80, la pregunta es, ¿el maquinista no sabía que estaba en ese tramo sencillamente porque se despista o porque le falta información? ¿Y por qué le falta información en ese caso? Es decir, no hay señales suficientes, no están bien colocadas. ¿Qué es lo que ocurre ahí, no? Y luego está lo del asunto, en fin, me ha parecido fascinante, yo esto lo desconocía, siempre sorprende algo nuevo, esto del sistema de hombre muerto que nos ha contado el señor presidente de Renfe, pero claro, afortunadamente el maquinista estaba todavía vivo, pero al parecer no había ninguna otra manera de impedir corregir ese exceso de velocidad que es la causa material del accidente. Y bueno, pues en fin, yo también creo que aquí hay responsabilidades políticas y muy serias, pero también creo que el momento para abordarlas es la comparecencia de la representante del Gobierno, de la señora ministra, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de un tramo de alta velocidad, aunque el tren sea de velocidad alta, donde al parecer no hay la seguridad o las medidas de seguridad que se supone van intrínsecamente aparejadas a ese tipo de tren. Ustedes también han evitado cuidadosamente el citar siquiera la palabra AVE o líneas de alta velocidad hasta el final de la exposición del señor presidente de Renfe dentro de la enumeración de los servicios que prestan. Pero en la publicidad que tiene Adif en la web, el tramo de Ourense hasta La Coruña está publicitado como de alta velocidad y, por lo tanto, todo el mundo entendía o entendíamos que, por lo tanto, cumplía con todos los requisitos y protocolos que tiene ese tipo de trenes. Resulta que no es así. Y esto, sin duda, hay una responsabilidad política en inaugurar y en vender como y en presentar como determinada infraestructura lo que en realidad no lo es. Pero, como ya digo, en fin, habrá que aclarar qué es lo que ha ocurrido exactamente ahí, porque lo que nos han contado ustedes, y ya les digo, nos han contado poquísimo del accidente, es que en determinado momento hay un tren que va como una bala y no hay manera humana de hacer que frene si, por las razones que sean, el maquinista, salvo que entre en funcionamiento el sistema este del hombre muerto que usted nos ha explicado,
digo que no hay manera humana alguna de evitar que ese tren descarrile. Y esta cuestión es grave porque no es eso lo que los ciudadanos esperamos de un tren de alta velocidad. Yo también, por cierto, soy usuario habitual de los trenes y, bueno, en fin, ya sé lo que es pasar de un tramo de alta velocidad a otro que no lo es, o de velocidad alta, etcétera, y todo este tipo de cosas, pero no es eso lo que se nos había dicho que ocurría o lo que podíamos esperar de ese tramo en particular. Y esto es grave, y esto es muy serio. Porque evidentemente estamos hablando de que por conveniencias estrictamente políticas, que tienen que ver con presentar grandes avances y progresos en lo que ha sido una apuesta estratégica fundamental en la política de transporte de este Gobierno y del anterior, de los dos, del actual del Partido Popular y del anterior del Partido Socialista, lo que se ha hecho finalmente es, bueno, pues vendernos humo, al menos en este tramo en particular. Y esto es una cuestión que hay que dilucidar y que hay que aclarar y que, desde luego, tiene responsabilidades políticas. Pero termino ya. Lo que a mí me gustaría es que ustedes, en el turno que tienen de respuestas, nos aclaren esta cuestión definitivamente. Es decir, sí o no había medidas de seguridad externas a lo que es la propia conducción del maquinista en el tramo en particular donde ocurre el accidente. Me refiero tanto a balizas del sistema ASFA que fueran capaces de frenar el tren, como de señales suficientes para informar al conductor de la situación en que estaba su tren. Muchas gracias.